Buenas tardes, compañeros y tutora. El día de hoy vengo a exponerles sobre mi trabajo sobre las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Lidia Josefa Díaz y voy a empezar. Voy a enseñar primeramente el contenido. Principalmente les voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas, que están divididas en carbohidratos y sus subgrupos, lípidos y sus subgrupos, ácidos nucleicos y sus subgrupos y proteínas que no constan de subgrupos. Primero voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas, que también pueden ser llamadas principios inmediatos. Son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Las biomoléculas orgánicas están divididas en 4: glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que son de las que vamos a hablar. Voy a explicar primeramente los carbohidratos, que son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. La celulosa cumple con una función estructural al formar parte de la pared de las células. En la imagen podemos observar cómo luce un carbohidrato. Aquí estamos viendo desglosado cómo es el carbohidrato. Aquí vemos también igual una desglosación más pequeña. Estoy hablando de izquierda a derecha. En los últimos dos podemos ver que está formado por dos pares de glucosa. Seguimos en la división de los carbohidratos, que primeramente está dividido en monosacáridos, que son sólidos neutros e incoloros, solubles en agua, dando soluciones viscosas que cristalizan con dificultad. Son poco solubles en alcohol e insolubles en general en éter, acetona, y son solventes no polares. Generalmente contienen sabor dulce. Estos son sustancias reductoras, particularmente en medios alcalinos. Los grupos aldehídos o acetonas son responsables de esta propiedad. Algunas reacciones de reconocimiento de monosacáridos utilizadas en el laboratorio aprovechan este tipo de capacidad reductora. Los monosacáridos, como notamos en la imagen, vamos a poder compararlos con las siguientes diapositivas, porque notamos que, a diferencia de los otros tipos de carbohidratos, este es el más pequeño, porque de este se forman los otros dos. Bueno, con los oligosacáridos, que estos están compuestos por de 3 a 9 moléculas de monosacáridos que al hidrolizarse se liberan. No obstante, la definición de cuán largo debe ser un glúcido para ser considerado oligo o polisacárido varía según los autores. Aún en esto no hay una verdad absoluta, porque aún hay debate y contradicciones entre los autores. Según el número de los monosacáridos de la cadena se tienen los discaridos, que son como la lactosa, también los estaqueos. Los oligosacáridos se encuentran con frecuencia unidos a proteínas, formando las glicoproteínas, como una forma común de modificación tras la síntesis proteica. Como notamos aquí, este es un oligosacárido simple, que está formado aproximadamente por unos 3 monosacáridos, y podemos notar que su estructura es mucho más grande que el monosacárido que acabamos de ver. Siguiendo con los polisacáridos, estas son cadenas que pueden ser tanto ramificadas como no lo pueden ser, de más de 10 monosacáridos. Estos resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Su fórmula empírica es C6H10O5. Los polisacáridos representan una clase importante de polímeros biológicos, y su función en los organismos vivos está relacionada usualmente con estructuras o almacenamiento. En la imagen podemos notar que de los carbohidratos es la sección donde es más grande, por lo que este está formado de más monosacáridos. Seguimos con los lípidos. Los lípidos cumplen dos funciones primordialmente para la célula. Por una parte, forman el esqueleto de la membrana celular. Por otra, son el principal almacenamiento de energía de los animales. También hacen parte de estos los esteroides, y desempeñan funciones reguladoras en el colesterol, hormonas sexuales, etc. Los lípidos tienen una estructura regularmente de esta manera, una estructura sencilla. La división de los lípidos inicia con los lípidos simples, que es decir, son lípidos formados por la unión de un alcohol con uno
o varios ácidos grasos. En su composición solo interviene el carbono, hidrógeno y oxígeno. Este cumple funciones específicas e importantes dentro del buen funcionamiento del organismo. Este es un ejemplo de una estructura de un lípido simple y este es el más simple de todos. El que desmonté anteriormente era uno un poco más regular, que no era ni tan simple ni tan compuesto, pero este es 100% simple. Es los lípidos compuestos, que son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son la principal molécula que forman las membranas celulares. Aquí en el esquema que les puse hay dos triángulos invertidos. En uno podemos ver los triglicéridos, que en sus tres puntas tienen ácidos grasos y en el centro tienen glicerol. En el segundo triángulo, que también es un triángulo invertido, eso es el fosfolípido, que en sus dos puntas superiores tiene ácidos grasos y el inferior tiene fosfato. El siguiente es el esteroide. Son compuestos derivados del esterano, un sistema de 4 ciclos que se forman a partir de hidrocarburos de escuelano. Los distintos esteroides se distinguen por el grado de saturación del esterano, la existencia de cadenas laterales diversas, la existencia de grupos funcionales sustituyentes, hidroxilo, oxo o carbolino. Aquí podemos ver cómo se estructuran los esteroides, que están divididos en su manera macro con progesterona o testosterona, que la progesterona es la hormona femenina y la testosterona la hormona masculina. Acá podemos ver un ejemplo de un esteroide más grande, porque acá lo observamos más. Seguimos con los ácidos nucleicos, que los ácidos nucleicos ADN y ARN desempeñan tal vez la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas que heredan la información. Algunos, como ciertos metabolismos, no encajan en ninguna de las anteriores categorías citadas. Uno de esos metabolismos es el ácido pirúvico, ácido láctico y ácido cítrico. Esto es un ejemplo de cómo luce un ácido nucleico, que esto es ADN o ARN. El ADN y ARN se distinguen por la formación de sus partes, que se acomodan en pares. Y dependiendo de cómo se acomoden en pares, ya uno define si es ADN o ARN. La división de los ácidos nucleicos inicia por las bases nitrogenadas, que también son llamadas necrobases, que es un sinónimo que cada vez se está empleando más en las ciencias biológicas. Son compuestos orgánicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Son parte fundamental de los mensajeros intracelulares y tiene un poder reductor y ácidos nucleicos. Aquí podemos notar que hay esta división de 2 grupos, que en el primer grupo se encuentran adenina y guanina, que son las bases púricas o purinas. En el segundo grupo, a diferencia de los anteriores, está la citosina, la timina y el uracilo, que son bases pirimidínicas o pirimidínicas, que son diferencias que vamos a ver. El ARN o ácido ribonucleico es la segunda división de los ácidos nucleicos. El ARN, diferente del ADN, es la pentosa de los nucleitos, constituyente en ribosa en lugar de estorribosa, y en que en lugar de las 4 bases adenina, guanina, citosina y timina, aparece la adenina, guanina, citosina y el uracilo, es decir, el uracilo está en lugar de la timina. La cadena de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe una limitación que diga que el ARN tenga que ser más corto, es simplemente que así se hizo biológicamente. Al ser el enlace químico idéntico, el ARN está constituido casi siempre por una única cadena, es monocadetario.
aunque en ciertas situaciones, como en el ARNT y ARNR, puede formarse estructuras plegadas, complejas y establecerse. Aquí hay un ejemplo de cómo es un ARN que está formado por citosina, guanina, adenina y uracilo, y en las imágenes que están debajo de cada nombre podemos notar cómo es su estructura. La citosina, guanina, adenina y uracilo se forman en pares, que así es como se forma la estructura y así es como se diferencia un ADN de un ARN. La proteína. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia o actividad. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funcionamientos diversos. Las proteínas no tienen una forma definida, son en espirales, pero nunca se dice que una proteína va a tener 0,5 centímetros, siempre no. Su tamaño y su forma son totalmente indefinidas y están alrededor de diferentes células, de diferentes cosas, ¿vale? La clasificación de las proteínas, podemos decir que casi todas las enzimas catalizadoras de reacción metabólicas de la célula son muchas hormonas reguladoras de actividades celulares como la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte de la sangre. Los anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños, los receptores de la célula a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinante. La actina y la mioxina representan finales de acortamiento de músculo durante el estado de la contracción. Creo importante colocar esta imagen para demostrar que las proteínas en nuestra alimentación diaria deben estar presentes en una parte grande para que nuestro funcionamiento sea correcto. Gracias. Me despido, compañeros y tutores, espero que les haya gustado mi exposición y estaré leyendo sus comentarios para ver qué creen que me faltó. Gracias.